Soy Fray Carlos Portillo y con alegría comparto con ustedes hoy el tema sobre el crecimiento cristiano. Para este tema, sin duda, necesitamos mayor tiempo, mayor reflexión, contar también con nuestra Biblia que nos acompañe para la reflexión, quizás un cuaderno, unas notas, un lapicero. Para profundizar más, pues hay que escribir, hay que leer, hay que escuchar, hay que reflexionar, dedicarle un tiempo de reflexión, de estudio, de silencio a este tema nos viene muy bien para crecer en nuestra vida cristiana. Pues no olvidemos que el cristiano formado vive resucitado. El Evangelio de San Marcos. Este Evangelio fue escrito por Juan Marcos para los cristianos en Roma, aproximadamente en los años 65 después de Cristo. Juan Marcos fue intérprete de Pedro el apóstol, y su Evangelio tiene influencia de la predicación de Pedro. Es el Evangelio más corto y se considera una fuente para la construcción de los Evangelios de Mateo y Lucas. Su lenguaje es sencillo del griego popular, una construcción literaria bien estructurada, y nos muestra el camino del discípulo como camino de la cruz. Un buen resumen del Evangelio lo hace Paul G. Garán en su libro Evangelios Sinópticos, página 12. Cristo no es presentado a los romanos como el maestro de Israel o un Moisés más grande, como Mateo lo describió a los judíos. En vez de eso, Marcos lo presenta como el poderoso hacedor de milagros. Jesucristo podía controlar la naturaleza, los vientos, el mar le obedecían. El mundo espiritual temblaba ante él. Tenía poder sobre todo tipo de enfermedad y dolencia, incluida la muerte. Ciudades enteras eran sanas por él. Tenía poder sobre la economía, alimentó a 5,000 personas con solo un puñado de comida. Hablaba con una autoridad que ninguno puede reconocer. Él pudo humillarse ante aquellos que eran mucho más débiles y dar su vida en rescate por muchos. Esto era un reto para la mente y la forma de pensar de Roma. Cristo enseñó que la verdadera grandeza y la verdadera fuerza no se obtienen imponiéndonos a los demás para alcanzar la cumbre. Esos son los métodos del mundo. Él nos dijo que si queremos ser los mayores entre los hermanos, debemos aprender a ser siervos de todos. Las personas que son realmente grandes son siervos. Ellos pueden sobrellevar la apariencia de fracaso, pero la gente insegura tiene la necesidad de aparentar tener éxito. Jesús podía entrar en Jerusalén montado en un pollino. Solamente alguien verdaderamente grande podría haber hecho eso. Esto ya nos dice qué importante es la comunidad y destinatario del Evangelio, pues ello lo configura de determinada forma, pues diferente será será Mateo que va destinado a la comunidad judía. A Jesús se le confiesa como Señor, no fácilmente sino hasta los pies de la cruz. Por ello el Evangelio comienza hablándonos de Jesús como Hijo de Dios en Marcos 1:1. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Concluye el Evangelio con las palabras del soldado romano a los pies de la cruz en Marcos 15:39. Al ver el centurión que estaba frente a él, que había expirado de esa manera, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Por tanto, el evangelista abre su evangelio como Jesús, como Hijo de Dios, y concluye de la misma manera con las palabras del centurión. Ya aquí nos hace ver el evangelista la unidad de su obra. El discípulo debe de caminar hasta la cruz y solo ahí puede decir que Jesús es verdaderamente Hijo de Dios. Todo esto seguramente lo entendemos, pues la comunidad a la que Marcos escribe es una comunidad donde sus miembros vienen del paganismo y de periodos intermitentes de persecución de los emperadores romanos.
Hablarles de Jesús será fuente de esperanza para ellos. Por otro lado, nos presentará a los demonios como los que confiesan y lo entienden, pero Jesús no hace caso de su confesión. Los discípulos son los que no entienden el camino de la cruz. Así sigue siendo en nuestros tiempos, pues nos cuesta entender el camino de la cruz, nos cuesta aceptarlo y reconocer que es el camino del verdadero discípulo, pues a Jesús no se puede confesar fácilmente sino después de hacer su camino de vida y de pasión. También es bueno darnos cuenta que en el inicio del Evangelio está el verbo comenzar. Nos dice en el comienzo. Comienzo es la palabra argé, que en griego hace referencia al inicio de la creación, como diciendo, con Jesús se inicia una nueva creación. Así como en los comienzos de la creación inicia la vida, con Jesús inicia una nueva creación que es buena noticia, que es evangelio. Como decíamos anteriormente, este evangelio es el más corto y desde ya les invito a leerlo conmigo. Pueden hacerlo desde el inicio hasta el final, pero también vayan paso a paso conmigo para descubrir los diferentes hilos conductores de la narración y los diferentes apartados y perícopas del Evangelio. Veamos y propongamos la estructura de su Evangelio de la siguiente manera. Introducción, capítulo 1, versículos del 1 al 13. Primera parte, Jesús es el Mesías que trae el reino. Marcos capítulo 1, versículo 14 hasta el capítulo 8, versículo 30. Segunda parte del Evangelio, Jesús, Hijo de Dios, Marcos capítulo 8, versículo 31 hasta el 16, 8. Y el apéndice, apariciones de Jesús resucitado, Marcos capítulo 16, versículos del 9 al 20. Desde esta propuesta de estructura en la que dividimos el Evangelio de San Marcos, constatamos que después de la introducción del Evangelio podemos dividirlo en dos grandes partes. La primera parte, que comprenden los primeros 8 capítulos, y la segunda parte del capítulo 8, 31 al capítulo 16. Esta división es importante que veamos que la divide la gran confesión de Pedro, y desde acá Jesús les prohíbe que hablen de que Él es el Mesías. Lo que los estudiosos le llaman el secreto mesiánico. Después de un largo camino, Jesús les pregunta a los discípulos qué piensan sobre Él. ¿Quién dicen ellos que es Jesús? El texto nos dice así. Entonces Jesús les preguntó, ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Y Pedro contestó, tú eres el Mesías. Marcos capítulo 8, versículo 29. Cada parte del Evangelio tendrá su sentido y su contenido, como la segunda parte. Todo el Evangelio, por tanto, tiene sentido en su conjunto. Cuando leemos una perícopa, es decir, perícopa es un texto pequeño del Evangelio o de un texto bíblico, tenemos que ubicarnos en el contexto y lugar del texto en el Evangelio para entenderlo mejor y así unirlo a lo que el escritor quiere decir y qué sentido tienen esas palabras y hechos de Jesús. Iniciemos nuestro acercamiento a Marcos parte por parte. Introducción. Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 13. En esta primera parte del Evangelio nos encontramos con la propuesta de San Marcos, pues nos dice que nos hablará de Jesucristo, Hijo de Dios. Esto no lo podemos olvidar en todo el Evangelio, pues cuando Marcos escribe, ya Jesús ha muerto y ha resucitado. Ya las comunidades viven la fe en Jesús por medio de las predicaciones. Por ello, si el Evangelio nos dice que Jesús sabía lo que iba a suceder, entendemos que el evangelista va hilando todos los acontecimientos en la vida de Jesús con sus discípulos. El Evangelio, por tanto,
no se detendrá en otros personajes, discípulos o personas con los que se encuentra Jesús. El evangelista le interesa que nos centremos en Jesús, su vida, sus palabras, sus gestos, sus experiencias y su camino. En este evangelio a Marcos le interesa que entendamos el camino de la pasión y la cruz de Jesús, que el que vive esta pasión y la cruz es el Hijo de Dios, que lo dice concretamente el soldado pagano al pie de la cruz. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Después de este primer versículo, se nos presenta la figura de Juan el Bautista como un hombre del desierto, que vive austeramente lejos de las multitudes, que predica la conversión y realiza el bautismo. Aquí el interés del escritor es que veamos ya desde el inicio que Jesús tiene una experiencia fundamental en el río Jordán. La descripción del hecho del bautismo de Jesús, donde aparece la figura del Espíritu. Jesús será una persona llena del Espíritu de Dios y guiado por este Espíritu en su vida. El evangelista Lucas profundizará más sobre este tema del Espíritu. Dice el texto de Marcos así. Marcos 1, versículo 9 al 11. Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba a él. Y se oyó una voz que venía de los cielos: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Con sencillez, Marcos presenta que Jesús se bautiza como uno más, pues relata por aquellos días. Pero algo especial sucede en el hecho. Aparece el Espíritu, es decir, la voz de Dios que dice: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Esto confirma a Jesús en su vida y proyecto. El proyecto de Jesús es el proyecto del Padre. Así como el versículo primero nos une a las dos partes en que dividimos el Evangelio, esta voz del cielo también lo hace, pues aparecerá más adelante en la transfiguración, en Marcos 9:7. Entonces se formó una nube que los cubrió con su sombra, y vino una voz desde la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Vuelve la voz del cielo a confirmar la vida y proyecto de Jesús, pero ahora con un mandato concreto: que lo escuchemos. Escuchar y seguir a Jesús será un mandato también de Dios. Luego del bautismo, Jesús es empujado al desierto por el Espíritu, donde experimentará las tentaciones por 40 días y 40 noches. Todo esto hace alusión a muchas experiencias del Antiguo Testamento. 40 días y noches quiere decir mucho tiempo. Son tentaciones que Jesús experimentará durante toda su vida. Además, estas tentaciones son narradas por Mateo y Lucas con más descripción. Todo este apartado podemos resumirlo como la presentación del evangelista Marcos sobre Jesús y su evangelio. Jesucristo, Hijo de Dios, hombre del Espíritu, pues será un hombre fuerte que domina a los demonios y hasta la naturaleza, y vivirá en conflicto toda su vida con los que se oponen a su proyecto. Vivirá pasión y cruz. Pasemos ahora a la primera parte del Evangelio de San Marcos, los 8 capítulos primeros. Primera parte: Jesús es el Mesías que trae el reino. Capítulo 1, versículo 14 hasta el capítulo 8, versículo 30. Esta primera parte del Evangelio comienza del versículo 14 del capítulo 1 en adelante. Podemos iniciarla con la pregunta sobre la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Toda esta primera parte la resumimos diciendo que Jesús es el Mesías, es el que nos trae el reino. Se desarrolla toda la vida pública de Jesús en Galilea. Juan Bautista
nos hablaba de conversión de pecados y vivir una vida de austeridad. Jesús nos hablará del proyecto del reino de Dios. De hecho, la mayoría de estudiosos de los evangelios afirman que Jesús nos predica el reino y nos invita a una conversión al reino. Muchas parábolas nos hablan del reino, o Jesús nos dirá que el reino de Dios se parece a un sembrador o a un grano de mostaza. El reino, por tanto, será la actividad fundamental de su vida y central en esta primera parte del Evangelio. Este reino es anunciado con parábolas, acciones sanadoras, expulsiones de demonios, signos solidarios y diversas acciones y palabras llenas de esperanza para con la gente de su tiempo. Toda esta parte Marcos la desarrolla en Galilea, un ambiente rural, pues su geografía es sencilla en el Evangelio, y la narración de la vida y proyecto de Jesús, Galilea y Jerusalén. Primera actividad de la vida pública de Jesús. Aquí inicia la vida pública de Jesús, pues Marcos no nos da mayores elementos de la vida de Jesús en Nazaret, pues como decíamos, el Evangelio es el Evangelio más corto y le interesa hablarnos de la pasión y la cruz de Jesús. La primera actividad que encontramos de parte de Jesús en estos primeros capítulos es la propuesta de su proyecto y el llamado a trabajar con él. Dice en Marcos 1, versículo 14 al 15, después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, convertíos y creed en la buena nueva. Jesús comienza su vida pública con un hecho dramático, pues han tomado preso a Juan el Bautista. Esto ya nos dice que la actividad de Jesús está llena de persecución. Ahí comienza la proclamación de la buena noticia del reino de Dios. Este es el centro de toda la predicación de Jesús. Por ello, la conversión de Jesús es conversión al reino y no otra cosa. No son cambios morales y ascéticos para Jesús, sino el cambio al reino. El reino, Jesús lo entiende como un tiempo nuevo y una sociedad nueva. No son simples barnices a la vida judía o a sus oyentes, sino una verdadera transformación. Transformación como la que sucede en la transfiguración. Una persona nueva, una sociedad nueva. Por ello dirá, vino nuevo, odres nuevos. Todo esto del reino lo podemos unir a muchos gestos de todos los evangelios para darnos cuenta que en el texto bíblico no tiene sentido por sí solo, sino en unidad con toda la riqueza de los evangelios. Aquí no haremos este estudio, pero sí veremos algunas alusiones y quizás al haber estudiado todos los evangelios podemos hacer una síntesis de toda esta riqueza que hay en la buena noticia de los evangelios. Este proyecto del reino, Jesús no lo lleva adelante solo, sino que llama a algunos a seguirle en esta misión, y es ahí donde encontramos los llamados de Jesús, textos que tanto hemos usado en charlas y retiros espirituales. En Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20. Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, lo siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes, y al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros, se fueron tras él. Jesús llama a los que encuentra por el camino en las orillas del lago de Galilea.
Las palabras vengan conmigo que le siguieron son centrales, pues Jesús llamará a varios a ser sus discípulos, personas muy concretas y sencillos pescadores. Más adelante aparecerá el llamado de Mateo el publicano. Luego conformará dentro de ellos a una comunidad de apóstoles, como lo veremos posteriormente, pues cada parte del Evangelio está bien estructurado y tiene un desarrollo ordenado y con sentido, pues aquí llama, más adelante nos dirá que elige a los 12 y que además los envía a predicar. Es todo un programa donde Jesús llama a los que Él quiere para estar con Él y para mandarlos a predicar. Lo confirma en el capítulo 3, versículo 14. Instituyó 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Veamos una jornada típica de la vida de Jesús. En este pequeño texto de Marcos 1, versículos del 21 al 39, un texto o perícopa pequeña, nos encontramos con el evangelista Marcos, donde nos propone una jornada de la vida de Jesús. Como esta seguramente Jesús hizo muchas. Todo se sitúa en Cafarnaúm y podemos ver lugares en los que se mueve Jesús y las actividades que hace. Nos dice en el versículo 21, Jesús llega a Cafarnaúm. Más bien nos dice que llegaron Jesús y sus discípulos. Primer lugar al que entra es una sinagoga, lugar sagrado. Jesús libera a un endemoniado. Su manera de hablar les impresiona, su poder sobre el espíritu malo tiene autoridad. Este primer endemoniado le dice: yo sé que tú eres el Santo de Dios. Y el evangelista dirá que así fue, que su fama se fue extendiendo por toda Galilea. De la sinagoga, lugar sagrado, pasa a la casa de la suegra de Pedro y la sana de la fiebre. Luego le traen a todos los enfermos y endemoniados a la puerta y los curó a todos. Dice el evangelista Marcos en 1:34. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. Luego Jesús se traslada a un lugar solitario a orar. Los discípulos van donde él y le dicen: todos te están buscando, pues su fama ya es grande. Pero Jesús les dice que mejor vamos a los pueblos vecinos, pues para predicar el reino ha venido. Como diciendo: no he venido al camino de la fama y el poder, sino al servicio y a la cruz. Veamos entonces que Jesús está en la sinagoga, en la casa de la suegra de Pedro, en la puerta de la casa y en un lugar solitario para orar. Jesús se mueve en todos los lugares y en cada uno predica, sana y está con la gente, pero también está con Dios en la oración. Así será la vida de Jesús. Por otro lado, es curioso que el Evangelio de San Marcos nos presenta las curaciones de los demonios, y estos, al parecer, le conocen y saben quién es él. Pero Jesús les calla. Al contrario, pasará que los discípulos no entienden a Jesús, pues le dicen que ya todos lo buscan, que ya tiene fama. Así mostrará el evangelista el hilo conductor de que los discípulos no entienden el camino de Jesús. También vemos que ya Marcos en estos pocos versículos nos muestra la enseñanza de Jesús, su poder y autoridad sobre los demonios. Jesús tiene poder y fuerza, es el Hijo de Dios, pues tiene el Espíritu. Así el versículo 39 nos ofrece un resumen de la actividad de Jesús. Y recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando a los demonios. En el siguiente audio video continuaremos con esta primera parte del Evangelio de Marcos y terminaremos con todo el Evangelio y su riqueza.
paz y bien. Por medio del Evangelio y las